Mis hermanos, hoy en esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones, son seis predicaciones, mis hermanos, que se llama la serie, es 5 promesas de Dios para tiempos difíciles. Esta es la serie de predicaciones y son 6 predicaciones. Hoy vamos a comenzar con la primera predicación, mis hermanos. Y la semana pasada terminamos con las predicaciones acerca de la oración. Y quise conectarlo con estas predicaciones, mis hermanos, de las promesas de Dios, porque están muy relacionadas. Tú cuando ves una promesa de la palabra de Dios, puedes apropiártela, y la manera de que te la puedes apropiar es en oración. Tienes que orar, decirle: Señor, tú esto has dicho en tu palabra, y entonces te lo apropias. Déjenme decirles, mis hermanos, que la mayor parte de las promesas que están en la Biblia son condicionales, tienen una condición. Y, por ejemplo, dice: si tú haces esto, Dios va a hacer esto contigo. Si tú haces esto otro, Dios va a hacer esto otro contigo. La mayor parte de las promesas que están en la Biblia son condicionales, tienen una condición. Y hay algunas otras promesas que son incondicionales, mis hermanos, pero la mayor parte tienen una condición. Entonces, si tú tomas una promesa, asegúrate de que estás cumpliendo esa condición. Y entonces ora. Puedes orar y pedirle a Dios por esa promesa, que Dios la cumpla en tu vida. Y mis hermanos, entonces, en este sentido, vamos a ver promesas, 5 promesas de Dios para tiempos difíciles. Y les hemos dado, mis hermanos, también junto con el boletín, tienen un devocional de promesas. Son historias que algunos de los hermanos han vivido aquí mismo en la congregación. Son algunas historias de lo que ha pasado en alguna situación y cómo Dios ha respondido de manera fiel. Les invito a que las lean, y las lean una al día. No, es frecuente, mis hermanos, que uno lee historias, les quiere uno leer todas el mismo día. Lean una cada día y deja que Dios te hable y deja que Dios te edifique con el texto que está allí para cada día, y también con la historia que algunos hermanos, a los cuales les agradezco profundamente, han accedido a compartir estas experiencias y testimonios basados en promesas. En alguna circunstancia en sus vidas tuvieron que echar mano de estas promesas y Dios respondió de diferentes maneras. Entonces, les invito a que las lean una cada día, mis hermanos. De verdad, se los repito otra vez, no las leas todas hoy. No las leas, porque esa es la tendencia, mis hermanos. Uno quiere leer todas las historias y lo van a hacer hoy. Lee una cada día, pero hazlo. De verdad, y mis hermanos, esperamos que esos devocionales de promesas que vamos a ir poniendo cada semana, son 5 de lunes a viernes, puedes tener un devocional para que podamos ir confiando y viendo cómo Dios va respondiendo. Si alguien más, mis hermanos, quiere compartir algo basado en promesas, hable conmigo al final del culto, mis hermanos, para que yo le dé algunas indicaciones. Y quieres poner un testimonio en estos devocionales, entonces si hablas conmigo al final del culto, te lo agradeceré en este sentido. Pero hagan sus devocionales, mis hermanos, basados en estas promesas. Entonces, mis hermanos, vamos a ver 6 predicaciones de promesas de Dios para tiempos difíciles. Y la primera predicación hoy es esta, mis hermanos: viviendo en las promesas de Dios. Yo quiero compartirles esto en esta mañana, mis hermanos, cómo podemos vivir en las promesas de Dios y cómo podemos apropiarnos de ellas, mis hermanos. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, vean el pasaje que está aquí, 2 de Pedro 1, del 3 al 4, está en la pantalla, ustedes lo tienen también allí en su boletín, y vamos a leerlo juntos, mis hermanos, este pasaje de la Escritura. Vamos a leerlo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias. Gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y misericordia. Gracias por tu fidelidad constante a nuestras vidas. Gracias, Señor,
porque de verdad a cada momento, en cada circunstancia, tú estás presente, porque te importan nuestras vidas, te importa lo que nos pasa, estás profundamente interesado en nosotros. Así pues, Señor, gracias. Y Padre, lo que te pido es que tú nos hables hoy. Háblanos a través de tu palabra, a cada uno y lo que cada quien necesite. Déjanos aprender, déjanos entender y comprender, mi Señor, acerca de tu palabra y lo que tú nos estás pidiendo en ella. El llamamiento que tú estás haciendo en tu palabra, déjanos entenderlo para que podamos dar una respuesta a lo que tú nos estás pidiendo. Tómanos hoy, pues, con tu palabra, mi Señor, y en el Espíritu Santo, concédenos la gracia de que tu palabra sea aplicada a nuestras vidas. Y al salir de este lugar, permítenos, Señor, tomar la decisión de vivir bajo la luz de tu palabra. Entendemos que esta es la verdadera adoración, mi Señor. El adorarte es obedecerte, el cumplir cada uno de tus mandatos. No solo estar un tiempo aquí cantando. La adoración verdadera, mi Señor, es estar pendiente de ti día tras día, momento a momento. Y mi Señor, esto es lo que queremos hacer. Después de escuchar tu palabra, queremos salir decididos a vivir bajo la luz de tu palabra día tras día. Permítenos esto, mi Señor, y gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Lo que dice el pasaje, Pedro el apóstol, mis hermanos, está diciendo que todas las cosas de la vida y la piedad, ¿verdad?, nos han sido dadas por el divino poder mediante Cristo Jesús. Dice esto que nos ha llamado o nos ha dado esto mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, esto es decir, Cristo Jesús. Dice, y por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué es una promesa, mis hermanos? ¿Qué es? Si lo quieren anotar allí, ustedes tienen un espacio. ¿Qué es una promesa? Una promesa es la seguridad que Dios otorga a su pueblo de modo que puedan caminar por fe mientras se espera que Él actúe. Dios nos da la seguridad. Déjame decirte que esta seguridad no está basada en que tú tengas en tus conocimientos o en tus destrezas. Esta seguridad está basada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Del mismo modo que la fe nuestra, mis hermanos, nuestra fe no está sobre algo abstracto, sobre algo movedizo. La fe está basada, mis hermanos, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto es lo que Dios ha dicho. Y las promesas, mis hermanos, incluyen esta seguridad. Es la seguridad que Dios da a su pueblo, que Dios otorga a su pueblo, de modo que tú y yo podamos caminar por fe. Dice la Biblia, mis hermanos, que tenemos que caminar por fe y no por vista. Hay cosas, a veces se hace necesario, mis hermanos, en algunas circunstancias de nuestras vidas, que nosotros estemos caminando por fe. No sabemos, a veces la circunstancia es tan difícil. No sabemos cuál va a ser el desenlace, no sabemos qué va a pasar. Y Dios, mis hermanos, en ese momento nos pide que caminemos por fe. De tal manera, mis hermanos, que mientras vamos en este caminar por fe, esperamos que Dios actúe en nuestras vidas. Déjenme ponerles un ejemplo. Dios quería formar un pueblo y llamó a Abraham. Dice la Biblia, mis hermanos, en el libro de Génesis, de una ciudad de Ur, una ciudad caldea. Los caldeos vivían allí. Y de allí llamó a este hombre, Abraham, y le dijo, salte de tu casa, de tu tierra y de tus parentelas. Es decir, también deja tus parientes, déjalos a un lado. 3 cosas le pidió. Salte de tu casa, deja tus posesiones, deja la ciudad donde estás viviendo y deja tu familia. Y vas a ir a un lugar a donde yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y haré que tu descendencia sea de bendición a todas las personas de la tierra.
Le dio esta promesa Dios a Abraham. Le pidió algo y a cambio de esto que yo te estoy pidiendo, yo voy a hacer esto contigo. Esa fue una promesa. Y dice la Biblia, mis hermanos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que salió Abraham de su casa, de su ciudad y de su familia sin saber a dónde iba. Tú cuando haces un viaje, normalmente haces un itinerario y debes saber a dónde vas. Pero Dios estaba pidiendo algo de Abraham. Te quiero como peregrino aquí. Te voy a llevar por la tierra y yo te la voy a dar y voy a hacer lo que he prometido contigo. Lo voy a hacer. Fíjense bien, mis hermanos, se requirió que Dios le estaba dando una promesa y le estaba dando una seguridad, pero Abraham tenía que caminar por fe. ¿Y saben, mis hermanos, cuántas veces Dios le habló a Abraham? No le habló muchas. No le habló muchas. Dice la Biblia, mis hermanos, que donde quiera que iba Abraham, Abraham hacía un altar para ofrecer sacrificio a Dios y adorarle. Pero Dios no le habló muchas veces a Abraham. Le habló pocas veces. A veces periodos de 15 años sin saber qué va a pasar. ¿Qué estaba haciendo Abraham, mis hermanos? Lo que dice esta definición. Estaba esperando que Dios actuara. Dios me dijo que va a hacer esto, me dio la seguridad. Y mientras tanto, Abraham iba caminando por fe, esperando que Dios actuara en su vida y cumpliera lo que Dios había dicho que iba a hacer. Esa es una promesa, mis hermanos. Es la seguridad que Dios nos da. De modo que tú y yo podamos caminar por fe, basado en su palabra, en lo que Él ha dicho en su palabra. Caminemos por fe, esperando que Dios actúe en nuestras vidas. Esto necesitamos tú y yo para estos tiempos en los que vivimos. Esto es lo que necesitamos. Hay veces, mis hermanos, que necesitamos la seguridad de Dios. La circunstancia de vida por la cual estamos viviendo a veces no es grata, a veces es difícil. Y necesitamos las palabras de Dios en nuestras vidas que pueden darnos seguridad. Y es esos momentos, mis hermanos, en que tenemos que ejercer fe. Tenemos que caminar por fe confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay circunstancias en nuestras vidas que tenemos que caminar así. Esperando, caminando por fe y esperando que Dios actúe en nuestras vidas, mis hermanos. Quiero llamar su atención a esto. Una promesa es la seguridad que Dios otorga a su palabra. La palabra de Dios es segura, las promesas de Dios son seguras. Pero déjame decirte por lo menos tres cosas por qué las promesas de Dios son seguras. ¿Por qué las promesas de Dios son seguras, mis hermanos? Anótenlo allí. La primera cosa es porque Dios se ha comprometido. Dios ha hecho un compromiso. Por eso las promesas, los dichos, las palabras de Dios, mis hermanos, son seguras. Fíjense bien cómo dice el pasaje. Lo tienen allí, mis hermanos. Es 2 de Pedro 1, 3 y 4. El versículo 4 en particular dice, por medio de las cuales nos ha dado. Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir? Él se ha comprometido. Dios se ha comprometido, ha hecho un compromiso, mis hermanos. Él se ha comprometido, lo ha dicho. Ha hecho un compromiso, mis hermanos. La verdad es que el mero concepto de que Dios se comprometa a hacer una cosa, eso es increíble y es maravilloso. Que Dios se comprometa a hacer algo. Déjame decirte que Dios no tiene por qué atarse de ninguna manera a ti o a mí. Dios no está de ninguna manera comprometido contigo y conmigo. Está por encima de nosotros, más allá de nosotros, y no tiene por qué comprometerse contigo y conmigo. De ninguna manera Dios tiene que hacer esto. La verdad es que tú y yo somos criaturas de Dios, creación de Él. Y tú y yo no estamos en una posición de obligar a Dios a hacer nada. Es más, Dios no nos debe nada a ti y a mí. Dios no nos debe nada. Él no tiene por qué comprometerse, mis hermanos. Pero es increíble esto. Dios
se ha comprometido a hacer cosas en nuestras vidas y por eso es que das promesas. Eso realmente es maravilloso, es increíble. Dios nos dice lo que va a hacer con nosotros. Eso es maravilloso, es increíble. Déjenme ponerles otro ejemplo de esto, mis hermanos, utilizando también a Abraham. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Génesis, ahí lo pueden ver este pasaje. No lo voy a leer completo, solamente algunos párrafos de este pasaje de Génesis 15, capítulo 15 de Génesis. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, ahí lo pueden ustedes leer completo. Dice, mis hermanos, que después de algunos años, después de algunos sucesos, Dios le habló a Abraham en una visión y le reafirma la promesa que le dio de salir, al salir de Ur de los Caldeos. Se lo reafirma: yo soy tu escudo, grande va a ser tu recompensa, le dice Dios en el versículo 1. Y Abraham responde: Señor, ¿para qué me vas a dar nada si yo sigo sin tener hijos? Dijiste que me vas a dar la tierra, dijiste que vaya a ser de bendición, pero Señor, no me has dado ni un hijo. ¿Cómo va a ser esto? Y entonces Dios hace algo. Mira, agarra una vaca, un carnero, una cabra y 2 aves. Pártelas, sacrifícalas. Y eso es lo que hace Abraham. Las parte, mis hermanos, y allí está sentado Abraham. Dice la Escritura, mis hermanos, que las aves de rapiña, en el versículo 11, si ustedes lo adelantan, las aves de rapiña se abalanzaban sobre los animales muertos y Abraham las espantaba a estas aves. Y después fue llegando una oscuridad. Y Abraham le dio miedo porque la oscuridad era muy densa, estaba muy oscuro. Y es entonces que el Señor le vuelve a hablar a Abraham y le dice, le reafirma las promesas que le iba a dar. Y después, mis hermanos, dice el pasaje en el versículo 17, que cuando el sol se puso, es decir, ya no había sol, entonces llegó la oscuridad y un horno humeante y una luz de antorcha de fuego pasaron entre los animales descuartizados. ¿Qué quiere decir esto? Detengámonos un poco aquí. Abraham puso, mis hermanos, los animales, los partió a la mitad, con excepción de las aves. Las puso a una de cada lado. ¿Cuál era la costumbre, mis hermanos, en los tiempos antiguos? Hacían, mis hermanos, este tipo de compromisos. Por ejemplo, mataban un animal y las 2 personas que se comprometían a algo pasaban por en medio del animal. Pero fíjense bien aquí, Abraham no está caminando por el medio. El único que está caminando es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es como si era: Abraham, yo te prometía que voy a hacer esto contigo. Y yo voy a pasar por el medio de esos animales porque me comprometo a cumplirlo. Me estoy comprometiendo contigo, Abraham, a cumplir lo que te he dicho. Es esto, mis hermanos. A lo largo de la Biblia lo que vemos, mis hermanos, es verdaderamente que Dios promete, Dios habla, y al hablar, mis hermanos, se ha comprometido a hacerlo. Por eso las promesas de Dios son seguras. Es algo seguro. Lo que Dios ha puesto en su palabra es seguro porque Dios se ha comprometido a hacerlo. Pero hay una segunda cosa, porque las promesas de Dios son seguras. ¿Por qué razón? Las promesas de Dios son seguras porque Dios no cambia. Dios no cambia. Mis hermanos, tú cambias. Muchas personas dicen, mis hermanos, debes estar preparado. Cuando te cases, 10 años después, la persona con la que te casaste no va a ser la misma. Es cierto, cambian. Tú mismo cambias. Cambias. Cambia tu manera de pensar, cambia tu parecer. Cambia
tu opinión acerca de las cosas. Cambias. Así somos, cambiamos, mis hermanos, pero Dios es un Dios inmutable. Una de las características de Dios, de los atributos de Dios, además de que es omnipotente y omnisciente, es decir, todo lo puede y todo lo sabe, una de sus características, mis hermanos, es que Dios es inmutable. Él no cambia. Dios no cambia, mis hermanos. Dice la Escritura de la siguiente manera: yo, el Señor, no cambio, pero ustedes no han dejado de ser hijos de Jacob. Es decir, ustedes son solo hombres y cambian, pero yo no cambio, dice Dios. Soy inmutable, el eterno. Dios no cambia, mis hermanos. Tú puedes tener un parecer con respecto a una persona. Tú puedes decir algo, verter alguna opinión, pero después reflexionas y cambias y dices otra cosa. Algunos, mis hermanos, son como el personaje que salía con Gómez Bolaños. Como dicen una cosa, dicen otra. ¿No es así? Ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiamos, pero Dios no cambia. El Dios eterno, mis hermanos, ha dicho su palabra y no cambia. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, podemos ver este atributo de Dios. Él es inmutable. Santiago 1:17, mis hermanos, cuando Él está hablando, dice: recibimos de Dios toda buena cosa. Recibimos de Dios todo don perfecto, y esto desciende del cielo. Toda bendición desciende de parte de Dios, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Por eso sus promesas son seguras. Y hablando de Jesucristo, mis hermanos, el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, también habla acerca de esto y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué debemos entender de esto? Si Dios ha dicho algo en su palabra, si Dios ha prometido algo, mis hermanos, debemos entender que sus promesas son seguras, porque Dios no cambia. No cambia, mis hermanos. Ahora déjame decirte, en tercer lugar, ¿por qué las promesas de Dios son seguras? En tercer lugar, son seguras las promesas de Dios porque Dios muestra su carácter en ellas. Dios manifiesta su carácter en las promesas, en lo que Él ha dicho en su palabra. Déjame decirte que, de manera general, una promesa es una declaración de lo que hará una persona. Por ejemplo, cuando alguien se casa, mis hermanos, y dice: ¿lo cuidarás en la salud y en la enfermedad? Y uno dice: pues sí, lo voy a hacer. Es una declaración de lo que uno va a hacer, ¿no es así? ¿Y lo amarás? ¿O la amarás? ¿Y lo harás por encima de todas otras personas, otros hombres? ¿Lo vas a hacer? Y uno dice: sí, lo voy a hacer, yo lo prometo. ¿No es así? Y uno se echa la soga al cuello. Uno lo promete. Es una declaración de lo que uno va a hacer. Y déjame decirte, las promesas, mis hermanos, que a veces hacemos tú y yo, las dejamos de cumplir. No las cumplimos. ¿Por qué? Por nuestro carácter. Por nuestro carácter. Fallamos. Lo que Dios quiere hacer, y este es el propósito de Dios en nuestras vidas, es formar en nosotros un carácter a semejanza de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero Dios, cuando promete hacer algo, mis hermanos, lo cumple debido a su propio carácter. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Él quiere cumplir su palabra, mis hermanos, y lo quiere hacer. Tú y yo somos tan diferentes a Dios.
Dice la Escritura, mis hermanos, como está tan alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos tan diferentes a los de ustedes. Son distintos. Dios es diferente a ti y a mí, y Él cumple su palabra y es segura por una razón, por su propio carácter. Y déjame decirte solamente algunas cosas del carácter de Dios. No quiero profundizar en ello, mis hermanos, porque sería tema de otra situación o de otra ocasión. Pero solamente quiero decirles algunas breves cosas acerca del carácter de Dios. Primero, mis hermanos, Dios va a cumplir su palabra porque Él actúa como Padre en nosotros. Dios va a cumplir sus promesas porque Él está actuando como parte de su carácter como Padre para ti y para mí. Dice la Escritura en Efesios 1:2, Dios, nuestro Padre y Jesucristo el Señor les concedan gracia y paz. Dios va a cumplir su palabra y sus promesas son seguras porque Él es nuestro Padre. Tú prometes cosas a tus hijos y generalmente tratas de cumplir esas cosas que le has prometido a tus hijos, pero a veces fallas. Pero Dios no es así. Como Padre promete cosas a cada uno, allí está en su palabra. Y tú lo tomas para ti. Y déjame decirte, Dios va a cumplirlo por su carácter de Padre divino y celestial para ti y para mí. Por otro lado, las promesas de Dios son seguras, porque Dios, mis hermanos, es bueno. ¿Lo puedes subrayar? Subráyalo, Dios es bueno, dice el pasaje, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice este pasaje del Lamentaciones 3:25. Dice, mis hermanos, es bueno el Señor con quien confía en Él y lo busca. Las promesas de Dios son seguras. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, pero también porque Él es bueno. Por eso sus promesas son seguras. Dios es seguro. Lo que ha dicho lo va a cumplir. Y esta es una promesa que tú puedes apropiarte. El Señor es bueno con aquellos que confían en Él y lo buscan. Es bueno y buenas cosas da Dios. Pero hay otra razón, mis hermanos. En 1 de Reyes 8:56 encontramos allí a Salomón. Él está, mis hermanos, después de que ha terminado de construir el templo de Jerusalén. Lo han terminado de construir. Y Salomón, mis hermanos, está haciendo una oración de dedicación del templo. Está dedicando el templo a Dios. Y dentro de las cosas que dice en su oración Salomón está esta. Dice, bendito sea el Señor, que ha concedido el descanso a su pueblo Israel. Dice, es decir, ya estamos en la tierra, que Dios había dicho que nos iba a dar. Nos ha concedido el descanso. Ya estamos aquí. Y dice, tal como lo había prometido. Tal como tú lo habías dicho, Señor, ya estamos en esta tierra. Bendito seas por ello, porque tú lo dijiste, lo prometiste. Y agrega Salomón algo, mis hermanos, que nos debe hacer reflexionar profundamente y estar también profundamente agradecidos con Dios. Dice, no ha fallado ni una sola de todas las promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Ni una sola de sus promesas ha fallado. Ni una sola. ¿Qué quiere decir esto? Déjame decirte, Dios es fiel. No solo es Padre, no solo Dios es bueno, Dios es fiel. Tú y yo, mis hermanos, a veces, y tenemos que reconocerlo, somos infieles. Tenemos que reconocer eso, pero Dios no. Dios no es como tú y como yo. Los griegos, los romanos, tenían una multitud de dioses y les ponían atributos humanos a sus dioses. Y los ponían, mis hermanos, con muchas situaciones y un carácter de hombre a los dioses que ellos tenían. Basta ver la mitología griega o la mitología romana, mis hermanos, para entenderlo. Zeus, mis hermanos, era casquivano y de cascos ligeros, tenía muchas mujeres y tenía hijos por doquiera. Zeus no era fiel
pero Dios sí es fiel. Dios es fiel con su creación. Todos los días hace salir su sol. La tierra está girando, mis hermanos. Todos los años una estación sigue a la otra. Y esto es por su fidelidad. Dios es fiel no solo con su creación. Dios es fiel con sus hijos. Contigo y conmigo. Dios es fiel con su pueblo. Y lo que Dios ha prometido lo ha de cumplir. Este era el testimonio de Salomón. Estaba reunido allí todo el pueblo en una celebración grande, en una celebración magna. Y están orando y diciéndole, Señor, gracias, porque ninguna de tus promesas ha fallado. Ninguna. Y eso se debe a la fidelidad de Dios. Dios es fiel, mis hermanos. Este era el testimonio también del apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice, aquel que los has llamado es fiel. ¿Y cómo dicen mis hermanos? Y Él cumplirá su palabra. Si Dios te ha llamado, Él es fiel. Y Él ha de cumplir su palabra. Por eso, mis hermanos, podemos estar tranquilos. Las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios son seguras. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido. Porque Dios no cambia. Y las promesas de Dios son seguras debido a su carácter de Dios, de quién es Él. Por eso las promesas de Dios son seguras. Yo te animo a que a través de estas semanas tú tomes promesas de Dios. Tienes una necesidad, tómala. Toma las promesas de Dios. Cumple la condición que Dios está pidiendo en su palabra y reclama esa promesa a Dios. Señor, tú has dicho en tu palabra esto y lo estoy haciendo. Por favor, Señor, mira. Las respuestas de Dios son seguras, mis hermanos. Pero déjame decirte una segunda cosa hoy en esta mañana. ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Cómo son las promesas de Dios? Déjame decirte tres cosas con respecto a cómo son las promesas de Dios. En primer lugar, mis hermanos, las promesas de Dios son grandes. Las promesas de Dios son grandes. Dice la Biblia, mis hermanos, en 2 de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay de promesas a promesas, ¿verdad? Cuando a un niño tú le prometes algo, mis hermanos, generalmente hay que cumplir tanto si le prometes un premio o le prometes una disciplina o un castigo, en los dos casos hay que cumplir. ¿Así? ¿Por qué? Porque le estamos formando su carácter. Hay que cumplir. Pero hay de promesas a promesas. No es lo mismo, te prometo que te voy a dar un dulce cuando le decimos a un niño, que te prometo que te voy a llevar de paseo. Es diferente. Una es más grande que la otra. Pues las promesas que Dios tiene en su palabra, todas son grandes, mis hermanos. Dice el pasaje, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué son grandes las promesas de Dios? Hay un himno, mis hermanos, hay un himno, está en nuestros himnarios, lo cantamos, dicen mis hermanos, todas las promesas del Señor son grandes, grandes y fieles, las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Así dice ese himno. ¿Por qué son grandes las promesas de Dios, mis hermanos? ¿Por qué son grandes? En primer lugar, las promesas de Dios son grandes porque vienen de un Dios grande. Por eso son grandes las promesas de Dios. Porque quien lo ha dicho, mis hermanos, es un Dios grande. Dios, mis hermanos, da grandes promesas porque Él es un gran Dios. Por eso es que las promesas de Dios son grandes, mis hermanos.
La verdad que Dios da promesas y es un gran Dios. Dice el Salmo 145, versículo 3, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. En otras versiones de este mismo pasaje dice, insondable es su grandeza. Su grandeza es insondable, es decir, no la puede medir. No puede uno medir cuán grande es Dios. Insondable. No lo puedes comprender ni lo puedes medir. Por eso, mis hermanos, de verdad, tenemos que entender esto. Las promesas que Dios ha dado en su palabra son grandes y son para ti y para mí. Y son grandes porque proceden, vienen de un Dios grande. Vienen de un Dios grande. Me gusta mucho este pasaje que quiero compartirles, Jeremías 32, 37. Me gusta mucho, mis hermanos. Dios le dice a Jeremías, el profeta, la ciudad, mis hermanos, está rodeada por un sitio de los asirios. Están rodeados la ciudad de Jerusalén. Están bajo un asedio. Las puertas de la ciudad están cerradas y el ejército extranjero está afuera. Y entonces Dios le dice a Jeremías, ve y cómprate un terreno. Dice, ¿cómo voy a comprar un terreno? Uno pensaría. En estas circunstancias donde hay guerra, donde estamos sitiados, es mala inversión, ¿o no? Es muy mala inversión. ¿Cómo voy a comprarme un terreno? Ve y cómprate el terreno. Y entonces fue y se compró el terreno. ¿Por qué? Porque Dios quería, mis hermanos, darle un mensaje a Jeremías y a través de esto también un mensaje a todo el pueblo. Yo voy a hacer esto. ¿Ves esto? Llegará el día de la liberación. Tú estás comprando un terreno ahora que no vale nada. Te lo van a quitar. ¿Para qué compras una porción de tierra cuando los están invadiendo? Y entonces Dios le dice a Jeremías, ¿confías en que yo los voy a liberar? ¿De verdad confías en que yo los voy a liberar? Yo soy el Dios de todo ser viviente. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Las promesas de Dios son grandes, porque para Dios no hay nada que sea difícil, que Él no pueda hacer, mis hermanos. A veces en esta vida, tú y yo observamos nuestras necesidades o las necesidades de otros, o las circunstancias que nos amenazan y nos sentimos vencidos antes de empezar. Nos sentimos así derrotados. Pero debemos escuchar esta pregunta de Dios, mis hermanos. ¿Qué es exactamente lo que piensas que no puedo controlar? ¿Qué es exactamente que crees tú que yo no puedo tener bajo mi control? Tú y yo tendríamos que responder a esto, Señor, nada es demasiado difícil para ti. Tú, Señor, todo lo puedes. Tú puedes hacer todas las cosas. ¿Qué tienes que entender? Tienes que agarrar alguna promesa de Dios. Dios ha dado grandes promesas porque Él es un Dios grande y no hay nada difícil para Él. Si tú que estás aquí hoy te sientes sin valor o quizás te sientes sin esperanza, repite este pasaje otra vez. Repítelo, porque esto te va a dar valor, te va a dar esperanza. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y lo que tienes que hacer es aferrarte a la promesa de Dios. El grande Dios, el todopoderoso es el que está hablando. Yo tengo todas las cosas bajo mi control. No hay nada que para mí sea difícil o imposible. Nada. Esto debe darte valor y debe darte esperanza para la vida. Para tus circunstancias, lo que estés viviendo, no lo sé que estés viviendo, pero esto debe darte valor y esperanza, que Dios tiene todas las cosas bajo su control, y si Dios ha prometido algo en su palabra, y tú vas y lo buscas, y te apropias de ello, déjame decirte, es algo seguro la respuesta de Dios, porque el que ha dicho eso
es un Dios grande, todopoderoso. Ese es en primer lugar, mis hermanos. Pero las promesas de Dios son grandes porque abordan temas cruciales. Abordan temas cruciales. Cuando tú veas la Biblia y la estés leyendo, déjame decirte, tú jamás vas a encontrar allí afirmaciones tontas sobre cosas superficiales en la Biblia. No hay cosas superficiales en la palabra de Dios. Todas son importantes para la vida del ser humano. Son cosas cruciales. La Biblia habla acerca de la eternidad. Habla acerca del perdón. Habla acerca de las relaciones, del amor. Habla acerca de las necesidades que tú y yo podemos tener. Y todos estos temas, todas estas cosas son cosas cruciales, mis hermanos. Habla la Biblia acerca del miedo y del temor o la ansiedad que tú puedes tener en alguna circunstancia en tu vida. Habla acerca del futuro y las cosas desconocidas que podrían paralizarte a ti en un momento dado. La Biblia habla acerca de la familia, habla de la economía también. De todo esto habla la Biblia y son temas cruciales. Y a lo largo de la Biblia, Dios da promesas acerca de todos estos temas, de todos ellos. La verdad, mis hermanos, las promesas de Dios responden a nuestras dudas más profundas, a nuestras ansiedades, a nuestras preocupaciones. Dios responde a ellas, mis hermanos. Las promesas de Dios son el antídoto para la desesperación. Las promesas de Dios son el antídoto para la ansiedad y la preocupación. Te sientes con desasosiego en tu interior, tienes que ir y leer promesas de la palabra de Dios para que puedas vivir en paz y tranquilidad, para que puedas estar de esa manera. Muchas personas han perdido la esperanza de vivir por la circunstancia que están pasando. Algunos, mis hermanos, dicen, me da igual, no cambiará nada, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir adelante? Pero déjame decirte que las promesas de Dios pueden dar aliento y ánimo a nuestras vidas. Quizás alguien se encuentra desesperado o ansioso o angustiado. Pues este es el momento para que tú tomes las palabras de la palabra de Dios, de la Biblia, de las promesas que están allí, y veas cómo Dios es capaz de responder para ti. David, mis hermanos, esta fue su experiencia. Esta fue la experiencia de David. En momentos difíciles, desesperado, escondiéndose en cuevas porque lo querían matar. Y él exclama, David, lo siguiente: hubiera yo desmayado, hubiera estado caído, hubiera desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David está diciendo algo que tú y yo debemos comprender. Al referirse a la tierra de los vivientes, mis hermanos, David está diciendo, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos, no hacia el futuro, cuando yo me muera. He de disfrutar de su bondad aquí y ahora mismo. He de disfrutar de la bondad de Dios, de su cuidado, de su provisión para mi vida en la tierra de los vivos. Ahora he de disfrutar de esto. Hubiera yo desmayado, hubiera sido una persona sin esperanza, hubiera sido una persona angustiada, desesperada, si no creyese que Dios en su bondad me va a cuidar, me va a guardar. ¿Tienen esto, mis hermanos? La verdad es que las promesas de Dios son grandes
porque abordan temas cruciales para ti y para mí. Y quizás en algunas de nuestras necesidades tú te sientas desesperado, pero debes entender que todo lo que Dios ha escrito en su palabra y sus promesas están allí escritas para darnos esperanza, vigor, fortaleza y paz. Así pues te invito a que a lo largo de estas semanas tú tomes algunas de las promesas de Dios y que éstas te den seguridad, que estas promesas de Dios te puedan dar ánimo, esperanza, fortaleza y paz. Pero no solo es esto, mis hermanos, las promesas de Dios no solo son grandes, las promesas de Dios son grandísimas. Son grandísimas, no solo grandes, grandísimas en superlativo. Grandísimas son las promesas de Dios. Es lo que dice el pasaje, mis hermanos. No solo son grandes, las promesas de Dios son grandísimas. Déjenme decirles, mis hermanos, 3 breves razones por las cuales las promesas de Dios son muy grandes, grandísimas. En primer lugar, mis hermanos, las promesas de Dios son grandísimas porque son más grandes que nuestra sabiduría. Son más grandes que nuestra sabiduría. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tienes que tomar una decisión, buscas consejo y le pides a alguien, a la gente, que te dé consejo, que te aconseje sobre qué puedes hacer. Y déjame decirte, muchas personas te llenarán tus oídos solamente de parloteos vacíos. Muchas personas te darán consejos pensando que son buenos consejos. Pero, mis hermanos, la sabiduría humana o lo que tú y yo podemos aconsejar a otros, mis hermanos, solamente son parloteos. Lo que tú y yo tenemos que buscar es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. A veces pensamos que somos muy sabios. Según nuestra propia opinión, pensamos, mis hermanos, que sabemos hacer las cosas. Pero Dios, mis hermanos, tiene una opinión contraria a la tuya y a la mía. Dice Proverbios 18:2, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar su propia opinión. Quiero hablar y decir algo. Solamente eso. Eso es lo que Dios piensa de la sabiduría humana, lo tuyo y lo mío. Pero escucha bien esto. Dios ha hablado y ha hecho algunas promesas que superan con creces la necedad de lo que a menudo las personas nos pueden decir para aconsejarnos cuando pasamos un mal momento. Dios puede darte sabiduría si te hace falta. ¿No dice así la Biblia, mis hermanos, en la carta de Santiago, su carta general? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídele a Dios para que puedas tomar una decisión adecuada. Por eso las promesas de Dios son grandísimas. En segundo lugar, las promesas de Dios son muy grandes, mis hermanos, son grandísimas porque son más grandes que nuestras fuerzas. ¿Te has enfrentado con algún problema que a veces tienes la sensación, nada más, la sensación de lo que único que puedes hacer es aguantar mientras pasa el problema? Pues aguanta, alguno te podrá decir. Aguanta. Y aguanta. Y uno puede decir, sí, sí, estoy tratando de aguantar, pero ¿cómo aguanto? ¿Cómo le hago para aguantar? La fortaleza del ser humano tiene un límite. Las fuerzas tienen un límite. Ante las circunstancias difíciles que llegan a nuestras vidas, alguno te podrá decir, aguanta, ya pasará. Hasta hay dichos sobre ese respecto, dice, no hay mal que dure 100 años, pero si dura 100 años yo voy a vivir menos de 100 años. Aguanta, vas a superarlo, esperaré que esto pase. Déjame decirte, en lugar de soportar las pruebas como si fuera un maratón inacabable,
En lugar de soportar esto, déjame decirte que las promesas de Dios ofrecen fuerza y paz. El apóstol Pablo entendió bien esto. En 1 Corintios 1:25 dice, pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que el humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que el humano. Lo débil de Dios es más fuerte que el humano. ¿En qué te vas a estar apoyando para las circunstancias de tu vida? ¿En qué te vas a estar apoyando? ¿En tu fuerza de voluntad? ¿En tu capacidad de resistir ante las circunstancias difíciles? ¿En eso te vas a apoyar? Dice la Biblia, el Salmo 146, no confíen en los poderosos, en quienes son incapaces de salvar. A veces uno dice, bueno, no va a confiar en mí, confío en la otra persona, va a estar a mi lado. Pero en quien tienes que confiar es en Dios. Hay muchas promesas en su palabra, mis hermanos, muchas promesas de la palabra de Dios que ofrecen fuerza y paz. Lo que Dios ofrece es fuerza para la vida, paz en medio de circunstancias difíciles. Cuando tengas una circunstancia difícil, no te limites a superar la prueba. No, lo que te estoy pidiendo es que saltes esas circunstancias basado en las promesas de Dios. Y entonces comenzarás a experimentar una paz como nunca la has experimentado. La sobrenatural paz de Dios para ti, si te apoyas en lo que Dios ha hablado y ha dicho en sus promesas. Déjame decirte también, las promesas de Dios son grandísimas, son grandes en superlativo. ¿Por qué? Porque son más grandes que nuestra autocompasión. Somos muy hábiles, mis hermanos, somos hábiles tú y yo en tener autocompasión. Cuando llega una circunstancia difícil, mis hermanos, decimos, pobre de mí. Nadie podría soportar lo que yo estoy soportando. Pobre de mí. ¿Qué mal he hecho yo? Me va mal en las circunstancias de vida. Y muchas personas, mis hermanos, son especialistas en esto, en tener un proceso de autocompasión y estarse autocompadeciendo y autocompadeciendo. Esas personas que están a mi lado en el trabajo son muy malas conmigo. Señor, qué familia tan fea me tocó. Las relaciones que tengo con ellas no son las adecuadas. Yo soy el bueno, ellos son los malos conmigo. Siempre pensamos eso. Y muchas veces, mis hermanos, queremos estar autocompadeciéndonos. En lugar de estarte autocompadeciendo, debes buscar las promesas de Dios. La Biblia habla acerca de esto. Si tú te autocompadeces, si te estás autocompadeciendo, mira, déjame decirte qué puede pasar. Dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejas de alcanzar la gracia de Dios porque brotando alguna raíz de amargura, porque estás allí diciendo, los otros son malos. Los otros son malos conmigo. Dice, esto te puede estorbar y por esto puedes ser contaminado. En lugar de hacer esto, tienes que ir a la palabra de Dios, buscar las promesas de acuerdo a tu circunstancia de vida. En lugar de autocompadecerte, tienes que fortalecer tu fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, en sus promesas que son seguras y que las va a cumplir, si tú cumples la condición. Por eso, mis hermanos, las promesas de Dios no solo son grandes, son grandísimas, son muy grandes en superlativo. Por último, mis hermanos, quiero decir esto, Tomás. Las promesas de Dios no solo son grandes y grandísimas, sino que son preciosas. Las promesas de Dios son preciosas. Dice la Escritura, mis hermanos,
que sus promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Puedes subrayarlo allí? Preciosas y grandísimas promesas nos ha dado el Señor. Muy grandes, preciosas las promesas del Señor. Son las que Él nos ha dado. Son preciosas. Mis hermanos, cuando uno le compra a un niño pequeño, le compra un juguete, generalmente uno le lleva en una caja y saca el juguete, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces el niño no le hace caso al juguete, le hace caso a la caja. ¿No es así? Y luego está jugando con la caja. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto los niños? ¿Por qué hacen estas cosas, mis hermanos? Porque los niños, mis hermanos, cuando son pequeños, o somos pequeños tú y yo, no sabemos lo que es valioso. No sabemos lo que es valioso. Por eso, cuando el papá le saca la caja, mis hermanos, con el juguete, el niño no le hace a veces caso al juguete. En la caja es la que está jugando y se esconde en la caja. Y juega con la caja porque no sabe lo que es valioso. Tú y yo a veces pensamos en que queremos lo rápido, queremos lo divertido, queremos lo fácil. Y pensamos que eso es lo mejor. Pero a medida que crecemos debemos darnos cuenta que cada vez lo mejor es lo precioso. Esta palabra precioso, mis hermanos, la palabra precioso, tiene un peso que connota valor, de mucho valor. Lo que está diciendo el apóstol Pedro dice, mira, las promesas de Dios son grandes, son grandísimas, pero también son preciosas. ¿Qué quiere decir? Tienen mucho valor. Son valiosísimas las promesas que Dios ha dado. Tienen mucho valor. El apóstol Pedro, mis hermanos, es famoso por su conducta impulsiva. Cuando estaba con Jesús, mis hermanos, en los evangelios, se nos muestra Pedro, era rápido, era necio y también era fluctuante. Como tú y como yo. ¿No es así? Era necio, fluctuante, rápido. Tenía un corazón caliente, mis hermanos, también, y la cabeza también, por eso reflexionaba poco. O sea, muchas cosas así, mis hermanos. Pero 35 años después de la muerte del Señor Jesús, cuando Él está escribiendo su carta, primera de Pedro, 35 años después, lo encontramos, mis hermanos, al apóstol Pedro más sosegado, más tranquilo, más prudente, más sabio. Y sus escritos, mis hermanos, la primera carta del apóstol Pedro y la segunda, manifiestan una sabiduría adquirida con el tiempo. A estas alturas, cuando él está escribiendo esta carta, el apóstol Pedro ya sabía lo que era precioso, lo que tenía valor. Antes no, pero ya sabía lo que tenía valor, mis hermanos. Pedro aprendió mucho sobre lo que tiene más valor en este mundo y en nuestra fe. Yo les invito, mis hermanos, solamente breves versículos, pero luego les invito a que los lean después. Léelos en tu casa y aprecia esto, lo que el apóstol Pedro aprendió que tenía valor en el mundo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, lo que verdaderamente es valioso, lo que es precioso. Fíjense bien, mis hermanos, el apóstol Pedro está escribiendo en esta segunda carta, dice en primera de Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hemos sido comprados, no con monedas, no con un precio muy alto. Hemos sido comprados con lo más valioso, la preciosa sangre de Cristo. Pedro aprendió esto, mis hermanos. Y luego dice, allí mismo en la primera carta de Pedro, mis hermanos, 1:19, dice allí mismo lo siguiente, para que la prueba de la fe de ustedes, la fe que han depositado en Cristo,
es más preciosa que el oro que perece, mucho más valiosa la fe que han depositado en Cristo Jesús. Es mucho más valiosa y preciosa esta fe. Y luego agrega, mis hermanos, hablando acerca de Cristo Jesús, diciendo, mis hermanos, de Cristo, que viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, sí, muchas personas desechan a Cristo, pero escogida y preciosa delante de Dios. Está hablando de Cristo Jesús. Y luego, si ustedes quieren ver, mis hermanos, en 1 de Pedro 2:6, unos versículos adelante de este versículo, dice allí, mis hermanos, más adelante, 1 de Pedro 2:6, dice la Escritura, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y quien ponga su confianza en ella no será defraudado. El apóstol Pedro había aprendido, mis hermanos, lo que tenía valor en el mundo. La fe que tú depositas en Cristo. Si tú confías en Cristo, Él es realmente la piedra angular, escogida y preciosa delante de Dios. Y había aprendido también que las promesas de Dios eran preciosas. Las promesas de Dios, mis hermanos, son muy valiosas, preciosas. Este año pasado, mis hermanos, cumplí con mi esposa 25 años de casado. Y tuve la oportunidad a finales de año, mis hermanos, de hacer un viaje a Colombia. Al ir a Colombia, mis hermanos, pues hay cosas que uno, al viajar, ya sabe uno que va a ver. ¿Y qué hay en Colombia? Pues al igual que en México puede haber droga, ¿eh? Eso no es lo que uno va a ver. Pues hay café, ¿no es así? Entonces traje algunas bolsas de café. ¿Pero qué más hay en Colombia? En Colombia, mis hermanos, hay piedras preciosas, ¿no? Las piedras verdes, mis hermanos, se les llama esmeraldas. Y entonces, mis hermanos, al estar allí, yo me fui con el propósito de comprarle un anillo a mi esposa. Se lo compré. Un anillo, mis hermanos, de esmeralda, una esmeralda. Hay de diferentes calidades, ¿no? Y yo iba haciendo cuentas, bueno, y cuánto iba haciendo y viendo mi tarjeta de crédito y también la de débito, iba viendo, mis hermanos, lo que yo podía comprar. Y me llevaron a una tienda, mis hermanos, donde había talleres, donde había, pues fácil, en cada taller, mis hermanos, había unas 30 personas. Cada uno sentado en una silla con un motor y algunas cosas y puliendo joyas, gemas y todo eso. Y eran 3 pisos de estos talleres. Sentados todos, ¿no? Y luego ya de ahí me mostraron los talleres y luego ya me mostraron las joyas, ¿no? Ya me pasaron allí a una exhibición de joyas y cómo se obtienen las esmeraldas y las calidades de esmeraldas en el mundo y quiénes son los principales productores de esmeraldas y eso. Y luego ya sale uno, mis hermanos, una tienda de exhibición para que uno compre. ¿Ah? Eso es así. Es que nos llevaron a ver un museo de la esmeralda, pero la verdad es que es una tienda. Y dije, bueno, ya que estoy aquí, le voy a comprar una esmeralda a mi esposa. Se la compré. Es una piedra, mis hermanos, que ella atesora mucho. No por lo que vale, yo también, mis hermanos. No por lo que vale. Realmente no me costó mucho. Pero es valiosa por la intención. Me lo dice, gracias por mi anillo de 25 años de casado. Eso es lo valioso. Gracias por esta preciosa joya. Le compré esta joya a mi esposa. Déjame decirte, Dios nos ha dado algo más valioso todavía, muchísimo más valioso, que son sus promesas, para que tú y yo podamos vivir en paz, tranquilos y confiados en cualquier circunstancia de la vida. Dios nos ha dado preciosas promesas, que realmente son valiosas. Valiosas son estas promesas de Dios para nosotros, para que tú y yo podamos vivir tranquila y sosegadamente en el mundo.
para que podamos vivir, mis hermanos, con fortaleza, la fortaleza que solo Dios puede dar, para que tú y yo podamos tener paz en nuestro corazón. Una gran cantidad de promesas en su palabra y todas ellas son preciosas. Lo que te quiero decir es esto. Tú debes darle mucho valor a las promesas de Dios, porque vienen de un Dios grande y todopoderoso. El Dios creador se ha comprometido a dar estas promesas para que tú y yo nos las apropiamos y vivamos por ellas. Preciosas promesas que Dios ha dado, muy valiosas, que Dios ha dado a sus hijos, a ti y a mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dale el valor que tiene cada promesa. Esta es una promesa que Dios ha dado en su palabra. Es preciosa porque Dios me la ha dado para mí. Esto es lo que tú tienes que hacer hoy. Es comprender que las promesas de Dios son grandes, son grandísimas y son preciosas. Déjenme terminar. Las promesas de Dios deben ser nuestra máxima posesión en Cristo. Deben ser nuestra máxima posesión. El bien más valioso en Cristo Jesús son las promesas de Dios para ti y para mí. Por varias razones. Porque no hay nada con lo que se les pueda comparar ni remotamente. No hay nada con que se puedan comparar las promesas de Dios. Segundo, nos van a conducir en medio de la noche más oscura. Las promesas de Dios nos van a sostener. Tercer lugar, nos van a respaldar durante el día más largo. Por la circunstancia más larga de nuestras vidas que pensamos que no tiene fin, nos van a fortalecer. Y finalmente, nos acompañarán en el valle más profundo también. Por eso, las promesas de Dios son nuestra máxima posesión en Cristo Jesús. Te quiero preguntar esto. Lo que Dios nos llama es a vivir en fe. Dios nos llama a vivir en fe, confiando en las promesas de Él. Dios nos llama a vivir en fe, confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Que yo te pregunto a ti y los que verán este video después, si comenzarás a vivir en la fe, confiando en las promesas de Dios. Lo comenzarás a hacer, comenzarás a vivir en fe, confiando en las promesas seguras de Dios. ¿Lo vas a hacer? ¿Harás esto? De verdad yo espero que sí. Que tú comiences a tomar cada promesa de la palabra de Dios y vivir conforme a ellas. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad y fidelidad. Gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno en gran manera. Gracias por tu palabra, mi Señor, porque en ella encontramos ánimo, encontramos esperanza y encontramos también en tu palabra paz, sosiego para nuestras almas. Gracias, Señor, por tus promesas, que son grandes, grandísimas, preciosas promesas, que tú nos has dado, Señor, para que caminemos por fe en ellas, mientras esperamos tu respuesta. Tú nos has llamado a vivir vidas de fe. Pero la fe, Señor, se basa en tu palabra y en tu promesa, en lo que tú has dicho. Mi Señor, en esta temporada, en las semanas que vienen, Señor, enséñanos a vivir de esta manera, en fe. Quizás, Señor, a alguno le suceda alguna situación difícil en las semanas siguientes, pero todo es para que aprendamos a vivir en fe. Gracias, Señor, porque nunca faltas tú. Ni tus buenas palabras han faltado, mi Señor, desde que tú las has pronunciado.
ni ha fallado ninguna de tus promesas. Todo aquel que te busca, mi Señor, jamás podrá decir que tú le has defraudado. Jamás, Señor. Y estamos seguros de esto. Así pues, a lo largo de estas semanas, de esta temporada, mi Señor, queremos vivir bajo tus promesas. Queremos experimentar, mi Señor, tu bondad y fidelidad en tus promesas. Enséñanos en esto, mi Señor. Y si alguno de mis hermanos necesita alguna promesa de tu palabra, abre tu palabra, sé claro en ella para mis hermanos. Si a alguien le falta fortaleza, o necesita sabiduría, o necesita, mi Señor, paz, o quitarse todo desasosiego, o preocupaciones, Señor, que tu palabra le fortalezca, le dé paz. Que tu palabra, mi Señor, esté dando tranquilidad a mentes y corazones. Señor, tú tienes todo el control. Todas las cosas están bajo tu mano. Y esto lo entendemos así. Porque entendemos que eres el Dios todopoderoso. Eres tú el Señor que todo lo puede, el Creador. Y nuestras vidas están en tus manos. No pueden estar en otro lugar mejor. Tú estás guiando los caminos de nuestras vidas. Así pues, gracias, Señor. Gracias. Permite que mis hermanos puedan ser fortalecidos en la fe. Puedan tomar nuevas fuerzas para la vida por apropiarse de tus benditas, preciosas y grandes promesas que hay en tu palabra. Gracias, Señor. Queremos darte la honra y la gloria. Queremos exaltarte a ti, el Dios Todopoderoso. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde y les acompañe. Pónganse un abrazo, mis hermanos, que tienen atraso adelante.